Saludos, bienvenidos a este podcast de despertar.cr con las principales informaciones del día martes. El presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural, Osvaldo Artavia, denunció por falsedad ideológica a María Ángel Solera Víquez, representante legal de la Corporación Adral, una sociedad que pertenece a Óscar Arias y Rodrigo Arias. Además, contra el exalcalde Carlos Gonzaga y otros dos funcionarios municipales de apellidos Morera Jara y Chavarría Bolaños, de quienes no se señaló sus nombres, todos de la comuna de La Cruz, en la zona norte del país. Artavia adujo que estas personas habrían incluido información falsa en documentos públicos para apropiarse de tierras que pertenecían a campesinos y personas vulnerables de El Jobo, precisamente en el cantón de La Cruz. Amplió que Gonzaga recibió 2 parcelas por parte del INDER, antes Instituto de Desarrollo Agrario, a principios de los años 90 del siglo pasado y que juntas suman unos 200,000 metros cuadrados, pero entre lo que dijo, no aclaró si se trató de una adjudicación o un proceso de titulación, toda vez que durante la administración de Rafael Ángel Calderón se llevó a cabo un amplio proyecto de esta naturaleza en diversos lugares del país. Sin esa aclaración, el funcionario se preguntó cómo Gonzaga calificó para ser beneficiario del INDER siendo ejecutivo municipal y cuestionó que en 1997 el funcionario solicitó que se levantaran las limitaciones de ley para vender las tierras. Aquí, la restricción que operaba para una venta era de 15 años según la normativa aplicable en aquella época. A partir de ese momento, dijo, esas tierras pasaron a manos de Óscar y Rodrigo Arias Sánchez a través de la Corporación Adral, apuntó el funcionario. Este es un tema delicado, pero hay que recordar que el presidente Chávez, que acompañó al presidente del INDER, e incluso hizo comentarios en relación con esta denuncia, criticando a los hermanos Arias, ya mantenía una mala relación, sobre todo con Rodrigo Arias, pero a partir de la ruptura de los contactos entre ambos, previo al 1 de mayo del presente año, ha tomado una posición mucho más radical. Y hay que decir en relación con esta denuncia que se plantea el día de ayer, que no es un tema nuevo, porque ya curiosamente, estando Pilar Cisneros como codirectora de Telenoticias, hace unos años, el colega Gravin Moya, laborando para esa empresa, había hecho una serie de reportajes sobre este tema. Y en aquel momento, precisamente, una de las aclaraciones que se hicieron fue que correspondía no a un proceso de adjudicación de tierras, sino a un proceso de titulación, que es un tema que habrá que ver ahora. Lo otro es que en la denuncia que se plantea ayer se entremezclan hechos de inicios de los 90 del siglo pasado con hechos del 2007, con hechos del 2016 y con hechos del 2022. Habrá que ver cuál es la cronología y cómo se plantea en la documentación, porque, ojo, el presidente ejecutivo del INDER ofreció la documentación a la prensa. Sin embargo, luego la oficina de prensa de Casa Presidencial adujo que no la podría entregar por ser un tema judicializado, de manera que no tuvimos acceso a cuál fue propiamente la presentación que se hizo ante las autoridades judiciales. Para la organización Costa Rica Íntegra, el proyecto de ley Jaguar facilitaría prácticas de corrupción, la malversación de fondos públicos y las propuestas de desregulación incrementarían la presencia de conflictos de interés. Estas son algunas de las consideraciones que en torno a la iniciativa fueron plasmadas por esa organización en un pronunciamiento en que se hace un análisis del proyecto que en la actualidad está en consulta ante la Sala Constitucional por parte del Tribunal Supremo de Elecciones. La iniciativa es impulsada por el presidente de la República, Rodrigo Chávez, quien pretende que sea sometida a referéndum. El mandatario está enfrascado en una disputa con la Contralora General de la República, Marta Acosta,
a la que ha achacado todo tipo de irregularidades, pero sin llegar a formalizar alguna denuncia concreta. Según Costa Rica Íntegra, brazo de Transparencia Internacional, no es conveniente que se resten potestades de control y fiscalización a la Contraloría General de la República. La reducción de la fiscalización preventiva por parte de la Contraloría, las auditorías, control interno y capacidad de denuncia y sanción pueden permitir que decisiones administrativas se tomen sin una supervisión adecuada. La falta de supervisión preventiva aumenta el riesgo de que se tomen decisiones administrativas de manera opaca, facilitando prácticas corruptas y la malversación de fondos públicos. La detección tardía de irregularidades limita la capacidad de corregir errores y sancionar a los responsables, plantea la organización. Y en relación con el mismo proyecto, la Corte Plena desestimó una solicitud de audiencia por parte del Movimiento Pro Referéndum y Plebiscitos que pretendía expresarles a los magistrados sus consideraciones respecto a la iniciativa de ley Jaguar. La desestimación se dio el lunes en la sesión de Corte Plena, en la que, tras leer el tema que estaba en el capítulo de asuntos varios en la agenda, el presidente de la Corte, Orlando Aguirre, hizo ver que ese aspecto no era competencia de ese órgano. La Corte Suprema de Justicia es el Tribunal Superior del Poder Judicial y de ella dependen los tribunales, funcionarios y empleados en el ramo judicial sin perjuicio de lo que dispone la Constitución Política sobre el servicio civil. Antes de darle la palabra a don Fernando Castillo, quisiera decir que esto es una gestión que no resulta procedente porque se trata de un asunto que se encuentra sometido a la jurisdicción, concretamente a la jurisdicción constitucional, y esta Corte no tiene ninguna competencia en la tramitación y en la resolución del caso, sostuvo el presidente del Poder Judicial. Precisamente, Fernando Castillo, presidente de la Sala Constitucional, lo que dijo en lo inmediato es que los magistrados de la Sala en todo caso se abstendrían de ver el tema en Corte Plena en vista de que tendrán que pronunciarse con respecto a la gestión del Tribunal Supremo de Elecciones. En medio de las celebraciones de los 200 años de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, aprovechó para acusar de manera directa al rector de la Universidad de Costa Rica, Gustavo Gutiérrez, de gestar, junto con los diputados, el voto de censura contra la ministra de Educación Pública, Ana Catarina Müller. Además, lo responsabilizó de los hechos ocurridos el jueves anterior en las instalaciones del Consejo Nacional de Rectores, donde un grupo de estudiantes abuchearon a la ministra. Chávez, en su discurso, adujo que hay cobardes en lo que pasó en Conare y los que los alcahuetean. Sí, Gustavo Espeleta, le estoy hablando a usted, rector de la Universidad de Costa Rica. Usted alcahueteó, planeó junto con los y las diputadas el voto de censura el día antes de la negociación del FES en Conare y le atajó como se la ataja a un perro o perros a la presa a una adulta mayor, aseguró Chávez de manera temeraria. El miércoles anterior, con 33 votos a favor, los diputados a la Asamblea Legislativa aprobaron un voto de censura contra Müller por considerar que la funcionaria no cumple a cabalidad con sus funciones en pro de la educación costarricense. La Municipalidad de San José anunció que no continuará con la aplicación ePark como proveedor del sistema de parquímetros en la capital para dar paso a una nueva contratación. A partir del 24 de julio y al menos por 5 semanas, los espacios designados para parqueos serán gratuitos y no habrá necesidad de usar ninguna app. De acuerdo con las autoridades municipales, este espacio de tiempo les dará para que pueda correr un proceso de licitación pública en la que participen el consorcio CETEC Alfa y Parso. El nuevo contrato sería por un año. En la participación de las dos empresas en el nuevo concurso, bajó el precio más de 55 millones de colones y eso implicará un ahorro permanente durante cada mes de recaudación que la municipalidad tenga. También se estará dando mantenimiento a las zonas de parquímetros en temas de señalización vial, rotulación y demarcación de las zonas de parqueo, comentó el alcalde de San José, Diego Miranda.
A pesar de considerar prudente la decisión del Banco Central de Costa Rica de mantener la tasa de política monetaria en 4,75%, el economista Norberto Zúñiga estima que existía espacio para haberla disminuido en 0,25% más. Así lo indicó en un comentario en su perfil personal de Facebook, donde analizó la decisión tomada por la Junta Directiva del Central el jueves pasado. Para Zúñiga, con la decisión persiste el sesgo de mantener una política monetaria restrictiva, aun cuando durante todo el segundo semestre la inflación no alcanzará siquiera el nivel inferior del rango meta, es decir, un 2%. En otras palabras, en los últimos meses de este año se cumplirá más de año y medio por debajo del rango meta, indicó Zúñiga. Y curioso, porque son criterios de criterios, precisamente. En el segundo semestre del presente año, el país mantendría la ruta de una inflación baja, esto según proyecciones de analistas del Grupo Financiero Mercado de Valores en su revisión de perspectivas económicas 2024-2025. La gerente de inversiones del grupo, Silvia Jiménez, manifestó que la proyección de inflación se ajusta a 2% este año y 2,9% para el 2025. Como ven ustedes, diferencia de criterio, diferencia de resultado en el análisis entre profesionales del mismo ramo. No obstante, Jiménez señaló que se mantendrá por debajo del rango meta durante el segundo semestre del año en curso. Al mismo tiempo, la experta indicó que la inflación mostrará una clara tendencia hacia la meta del Banco Central de Costa Rica, alcanzando el piso del rango de referencia en diciembre. Veremos cuál de los dos tiene razón. Hasta aquí este repaso de las principales informaciones. Los invitamos a que amplíen en despertar.cr y a que nos sigan en nuestro perfil de Facebook, en nuestro perfil de X y por supuesto en todas las plataformas de podcast donde ofrecemos este servicio. Gracias.